Norma Beatriz Guimil fue la hija de un guardia de tranvías y una empleada doméstica que se desempeñaba en una casa de una familia muy tradicional de la Argentina, la familia Martínez de Oz. Norma creció en el barrio de Villa Domínico, en el sur del conurbano bonaerense, y tuvo que dejar el colegio primario en el segundo grado. Apenas con 13 años comenzó a trabajar en distintos empleos, la mayoría de ellos vinculados a la limpieza, ya sean empresas como la Textil La Bernalesa, ya cerrada hace muchos años, o la alimenticia Bagley, y también en casas particulares. Nunca tuvo un trabajo registrado y no pudo jubilarse, pese a que laburó desde los 13 hasta los 62 años. Se casó con Miguel, que era un obrero gráfico, que trabajaba en una fábrica que quebró, como tantas otras en esa época, hacia el final de la dictadura, en 1982, y luego nunca pudo encontrar nuevamente un trabajo formal, en blanco. Con él vivió en otro barrio, en el sur del Gran Buenos Aires, el barrio San José de Temperley. Cuando Miguel falleció, Norma recibió una pensión bastante pobre, pobrísima, que no le alcanzaba para nada, por eso la tenían que ayudar para sobrevivir sus dos hijos, los dos hijos mayores. El apellido de Miguel era Pla, y Norma no solo que lo hizo propio, se lo apropió, sino que también lo hizo famoso, porque Norma Pla se transformó en un emblema de la resistencia contra el menemismo y particularmente en la defensa de quienes son el blanco de ataque muchas veces de los gobiernos más salvajes, es decir, los jubilados y las jubiladas. En la esquina de Pasco y Salta, en el barrio San José de Temperley, hay una plazoleta que lleva su nombre. Es chiquita, muy chiquita. Y es valorable que, bueno, le hayan puesto su nombre, aunque en un país que tiene plazas, calles, monumentos para tantos sinvergüenzas, ella merecería un poco más. Norma Pla fue parte de la educación cívica y política de toda una generación que daba sus primeros pasos en el oficio de resistir a un gobierno que estaba guiado por un principio infame: ser débiles con los fuertes y fuertes con los débiles. Salió a la calle por primera vez en 1991 para reclamar por un aumento de la jubilación. Participó de las primeras 100 marchas que los jubilados y pensionados protagonizaban todos los miércoles durante 5 años frente al Congreso. No faltó a ninguna. Con Norma Pla a la cabeza, los jubilados arrancaban desde la Puerta del Molino, la legendaria confitería que está enfrente del Congreso, y de ahí iban al Congreso mismo, al Banco Hipotecario, a la sede del PAMI, al Consejo Deliberante, al Ministerio de Economía. A la sede del PAMI la tomaron varias veces y en todos los otros lugares Norma Pla intentaba, entrar saltando las vallas o golpeando puertas. Alguna vez organizó una choripaneada frente a la casa de Domingo Cavallo, que era ministro de Economía, en plena Avenida Libertador, en una movilización en 1991 en la que solicitaban que se reconocieran, que la justicia reconociera fallos judiciales que favorecieran a los jubilados, que le daban la razón en el reclamo por sus saberes. Le sacó la gorra a un policía. Esa imagen sigue dando vueltas hasta hoy. Después de ese evento, la invitaron a una mesa de los machos alfa del periodismo menemista, encabezada por Gerardo Sofovich, en el programa Polémica en el Bar. Les pintó la cara a los Majul y los Trebuch de esos años. Busquen el video en YouTube porque era una polemista fenomenal. Otra vez se subió a un escenario y le dijo al ex secretario de la Unión Soviética que estaba en la Argentina, Mikhail Gorbachev, que le contara al mundo que los jubilados en la Argentina estaban cagados de hambre. Fue solidaria con otras causas, por ejemplo con la de los ferroviarios del Roca, el ferrocarril Roca de la zona que va para la zona sur, en la época de las privatizaciones y los despidos masivos. También en otro momento hizo una choriciada en memoria de los caídos en Malvinas, frente a la Embajada de Gran Bretaña y con la visita de algún miembro de la realeza británica. Además del antro de Sofovich, llegó a la mesa de Mirta Legrand
y varias bandas de rock la homenajearon o la incorporaron en sus letras. Una vez se cruzó con Cavallo en el Congreso y el ministro, bueno, tuvo que hacer una especie de acting, lloró. No llore, señor ministro, le dijo Norma Pla, pero Cavallo, mientras lloraba, reivindicaba la política económica que tenía como víctima a los jubilados y jubiladas. Para los que creen que la crueldad llegó con este gobierno, que son crueles, es verdad, en octubre de 1992, el entonces presidente Carlos Menem despreció completamente a los jubilados que se manifestaban y dijo: si tienen tanta fuerza para protestar y mandar a policías al hospital, bien podrían tener fuerza para trabajar. Y no lo hacen. Con un cinismo similar, el ministro del Interior, Guillermo Francos, ahora el ministro de Milei, formado en la escuela del menemismo, ironizó en estos días diciendo que los manifestantes de izquierda parece que se jubilaron jóvenes. Porque, bueno, estaban en la marcha, entre tanta otra gente. El canal TN denunciaba, pongo comillas, a los legisladores que estaban en la movilización. Ellos creían que era una denuncia. Pero ¿dónde se podía estar sino defendiendo a las personas que laburaron toda su vida en este país y son tratadas como un trapo de piso? Muchos gobiernos trataron a los jubilados y jubiladas como el último orejón del tarro, ya sea mediante el veto a los aumentos que le correspondían o el cambio de la fórmula, que es un clásico, cambiar la fórmula justo cuando quizás los jubilados o jubiladas pueden volver a recuperar. En general para ahorrar gastos y en general, como muchas veces lo denunció Norma Pla, para pagar la deuda. Me pareció importante rescatar esta biografía porque, como escribió Rodolfo Walsh, nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. Bueno, también procuran reescribir la historia de los jubilados y jubiladas y mostrar que siempre fueron más o menos todos unos viejos conservadores. Bueno, Norma Pla es una figura, un símbolo, que muestra que hubo otra historia que se enhebró con otras resistencias y que fueron mostrando tempranamente el lado B de la fiesta menemista. El tema de los jubilados fue uno de los karmas del menemismo, con la voz de Norma Pla desde la calle. También fue el principio del fin del gobierno de Mauricio Macri en las jornadas contra la reforma previsional de diciembre de 2017. Recordemos, Macri logró aprobar esa reforma para pensar lo que puede pasar en el Congreso. Pero sufrió una derrota política. Ahí empezó su declive, que después se profundiza en 2018. El gobierno de Milei está subido a su propio pony, creyéndose infalible, como tantos otros, quizá con un poco más de énfasis. Junto a todas las medidas reaccionarias que está tomando, vetó el magro aumento de los jubilados y jubiladas que había votado el Congreso. La consultora Analogías preguntó en una encuesta que se publicó hoy cuál era la opinión sobre ese veto. Un 64% se manifestó en contra, solo un 22% a favor y el resto no sabe, no contesta, pero 65% casi en contra. El próximo miércoles está convocada una nueva movilización para que el Congreso se pronuncie contra el veto. Y para llamar a la lucha, alguna vez Norma Pla dijo: tenemos que convocar a jóvenes y no tan jóvenes también para seguir enfrentando a este gobierno que nos dice que estamos en el primer mundo. Si este es el primer mundo, yo no lo quiero. Fue necesario ayer y es necesario hoy. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.